Ah, estamos en el aire. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con la primera serie de conferencias de Memorias de mi Escuadrón. Tengo unos invitados aquí en lo personal que crecí escuchando sus historias. Realmente son alguien, pues, que marcan la historia del escuadrón al que pertenecemos, ¿no? Entonces, pues, quiero presentar primeramente a Alejandro García. Pues, por favor, amigo. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches. Las 7 de la noche, yo nunca he sabido si decir buenas tardes o buenas noches, pero ¿cómo están todos? ¿Quieres que comente un poquito de mí, Diego, o presentas a todos como tú me digas, eh? Sí, comenta un poquito de ti, a partir de cuando entré, en qué año entraste a Escuadrón y en qué momento fuiste jefe. Hasta ahí. Agradezco primero, te agradezco a ti, Diego, agradezco a la jefatura, agradezco a José Macías, el actual coordinador de este fantástico escuadrón. Es un honor estar con otros tres coordinadores, otros tres guerreros. Bueno, mi historia es que desde hace muchos años estuve en Kilimanjaro, en Los Francos, y me tocó la famosa gemación, o como le llaman ahora, en aquellos años se llamaba división, y pues nos separamos de este fantástico Kilimanjaro en el que todos estábamos. Yo estaba como escuadrillero. Y bueno, para no hacerlo muy largo, hubo esta división. Tuve la fortuna de quedarme con el Casbe. La verdad es que hubo mucha gente como este tema alemán en aquellos años que la gente se dividía. Y yo tuve la fortuna de venirme con Casbeck. Y bueno, yo creo, si no mal recuerdo, soy el cuarto coordinador del Casbeck, después de Jaime, de Enrique, de Luis Hernández, otros tres monstruos de este escuadrón. Y bueno, estuve en Francos, fui subjefe de Francos, fundé junto con Gustavo González la Escuadra 1. Haciendo un paréntesis muy rápido, le mando un abrazo a Gustavo en donde quiera que esté. Seguramente está con sus papás, ya falleció. Está con su mami, Fabiola. Hago un reconocimiento a él. Le mando un abrazo donde quiera que estés, Gustavo. Y bueno, fundé los unos y de ahí creo que salieron los Kenyas, los Ashantis, los cosacos. Y bueno, ya después fui jefatura y fui, como les comento, el cuarto coordinador del poderoso Casbeck. Y esa es un poquito mi historia muy rápida de aquellos años del 87, 88, 89 y creo que llegué hasta el 90. Y pues un gusto estar con todos ustedes. Un abrazo a todo el mundo. 91. 91. Cálmate, Luis. No, está bien, está bien. Ok. Bueno, perdimos a Miguel. Imagino que no sé qué le haya pasado. Posteriormente, pues, continuando con la presentación, vamos a presentar a Luis Cortés. Ah, ya regresó Miguel. Ok, vamos a continuar con la presentación de Luis Cortés, por favor, amigo. Pues igual, antes que nada, un honor y un placer estar compartiendo estas memorias del Casbeck. Hola, por acá. Saludos a todos, la jefatura, sobre todo y al coordinador que están haciendo posible Sabes que tengo muy malas estos reencuentros, aunque sea Diego. virtuales, pero bueno, es un placer estar Diego, por ¿me acá. escuchas? Yo entré al Casbeck en 1991, por eso es que me acuerdo porque el coordinador era Alejandro García Cano. De hecho, yo tenía 9 años y me acuerdo que Alejandro se acercó a mí y me dijo que cuántos años tenía, porque evidentemente me veía más pequeño de la edad que debería de estar, y ya le dije que cumplía 10 en julio. Y me dijo, bueno, pues tú dices que te ves de 11 y te quédate, ¿no? Y me quedé a esa junta y bueno, entré a la escuadra Moicanos, estuve aproximadamente como unos 4 años en Moicanos, ahí me inscribí, me inicié, soldado, curso de jefes,
fui subjefe de la escuadra Mohicanos y posteriormente refundé la escuadra Francos. Y pues a grandes rasgos esa es la historia, después jefatura y coordinador. Ok, muchas gracias, amigo. Pues, bueno, Luis, no sé si nos escuches. Digo, Miguel, no sé si nos escuches. Ya más o menos les escucho bien. Espero que ustedes me escuchen muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Muñoz. Yo estoy en el escuadrón Kazbek entonces, 12 años durante la gemación del escuadrón Kazbek. Yo vengo del otro escuadrón y cuando se gema el escuadrón Kazbek, yo estoy en la escuadra Galos, fui subjefe de escuadra Galos y posteriormente fui jefe también de esta escuadra desde del 89 a diciembre del 90. Entonces toda mi vida fue en el escuadrón. El escuadra Galos y estuve en el escuadrón que Te perdimos. Okay. Pues perdimos a Miguel. Vamos a empezar con Mauricio Salgado, por favor, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches para todos los que nos escuchan. Gracias, Diego, gracias a tu jefatura, gracias a José por darnos la oportunidad de brindar este espacio para todos nosotros y para los que nos siguen, ¿no? A final de cuentas, creo que es más para ellos que para nosotros. Yo escuchando ahorita un poco lo que me dice Luis y lo que dice Ale. Ale fue coordinador en el 91, Luis entró en el 91, yo nací en el 91, imagínense la brecha generacional que tenemos aquí es bastante amplia. Entonces, empiezo por ahí, ¿no? Me da un gusto estar aquí. Entonces, yo también, como todos ustedes, en algún momento me invitó Manuel Rojo a pertenecer al escuadrón, un ex coordinador que le mando saludos también, por cierto. Entonces, él todo el tiempo me andaba molestando para poder estar en este sueño que nosotros conocemos, y me atreví a seguirlo porque se volvió mi amigo. Entonces entré a la escuadra Mohicanos, que es para mí la cosa que me dio fundamentos para seguir en esto que llamamos escuadrón. Posteriormente, con mis cursos de adelanto, ya saben, como todos los demás lo hicimos, pues pasé a ser subjefe de la escuadra. Por allá del 2009 entré yo, fui subjefe por el 2010, 2011 me parece. Entonces en el 2012 fui jefe de la escuadra Mohicanos igual. Entonces, posteriormente terminé como jefe, salí, estuve mi tiempo de veto, posteriormente salí otra vez a echarle el guante a la jefatura y echarme el guante a mí porque es una bendición ser jefatura. Entonces, en el 2013 subí de jefatura del escuadrón y posteriormente en el 2015 fui coordinador del escuadrón, que, bueno, sin duda la mejor experiencia que he pasado en mi vida. Entonces, fue como a grandes rasgos toda mi trayectoria con referente al escuadrón. Bueno, ya se incorporó otra vez Miguel, qué bueno. Entonces, para que pueda seguir su camino. Ok. Bueno, ya estamos en la época de coordinación, ¿verdad? Bueno, no, todavía no. ¿Todavía no? Ah, ok. No. A ver, Miguel, tranquilo. Perdónenme. Ya terminamos. Ok. Pues ya una vez conocido a nuestros invitados, pues viene como la parte más importante en la cual ellos nos van a empezar a contar como jefaturas, como coordinador, todo lo que ellos vivieron dentro del escuadrón como jefatura y posteriormente como coordinador. De igual forma, siguiendo el orden, vamos a empezar con Alejandro, posterior vamos a pasar con Miguel, perdón, la costumbre. y ya después con Luis y por último con Mauricio, ¿ok? Buenísimo. Perfecto. Entonces, ¿soy yo? por favor. Ok. Bueno,
ya les comenté un poquito quién soy yo, o quién fui yo en la época del escuadrón. La verdad es que es bien interesante platicar con todos ustedes y ahorita platicarles un poco de cuál fue mi paso como jefatura, que esa es la intención, Diego. Estamos ahorita en un horizonte con un futuro que cambió completamente para todos. Tenemos ahorita un mundo un poquito alterado y modificado en todos los ámbitos, pero es un tiempo súper oportuno para, pues como para recordar. Yo les agradezco mucho que me lleven al pasado, un pasado hermoso, un pasado glorioso con el escuadrón. Marcó mi vida completamente, me hizo ser un mejor ser humano, un mejor hombre. Y bueno, la verdad es que tuve gente fantástica a mi lado. Ahora me entero con Luis Cortés que llegué a platicar con él. La verdad es que no tengo tan buena memoria para eso. Tenía 9, 10 años, es increíble. Y como dice el famoso Mau Mau, pues creo que yo era coordinador y él apenas estaba por ahí en formación. Es súper interesante. Yo la verdad es que estoy lleno de recuerdos y para no hacerlo tan aburrido, porque no es un monólogo esto, yo no quisiera que fuera un monólogo, lo único que sí puedo decirles y tratar de platicarles un poquito y si podemos interactuar en lo que me voy acordando de las cosas y anécdotas interesantes que le puede servir a la gente, a los niños, a los jóvenes, es que en mi tiempo hicimos la bandera en casa de Luis Hernández, la cosimos, la diseñamos. El tridente, que no sé si sigue existiendo, Diego, sí, también se mandó a hacer y se mandó quemar con los nombres y tiene, no recuerdo muy bien ese proceso, todos teníamos un tridente, que era estas 3 cruces como jefatura, e hicimos cócteles maravillosos, porque no todo fue campamentos, no todo fue batallas, no todo fue juntas, sino fueron fiestas, fueron reuniones, fueron retiros, pero también fueron conocer cosas fantásticas como Valle de Bravo, como el Nevado de Toluca, como Llano Grande y amanecer con escarcha, y que ahora la verdad es que anhelaría estar ahí y ver esos amaneceres tan hermosos. Mi jefatura, que es lo que yo tengo que hablar ahorita, ya les mencioné a Gustavo González, que ya no está con nosotros, es un ser humano, fue un ser humano sorprendente en aquella época, lo que a mí me tocó conocer. César Herosa, que hago un reconocimiento porque no fueron coordinadores, es un médico de profesión y es un hermoso ser humano también. Agustín Fresno, un gran chef, que por ahí lo pueden encontrar. Pedro Hernández, un fantástico psicólogo que creo que radica en Oaxaca, Edgar Matamoros, un tipo invencible, un ingeniero exitosísimo, y tuve al frente mío como mis senseis, como mis referencias a Enrique Fresno, que tal vez no lo conozcan, pero un odontólogo exitosísimo, un fantástico padre de familia, un tipo increíble. Jaime Paredes, que fue el coordinador, fundador, que ojalá dé un poco las anécdotas de aquellos cientos de años atrás, más de 30 años creo que estamos hablando, y que también es un tipo exitosísimo, creo, amante de los trenes. Es decir, y al lado mío conocí gente impresionante como todos ustedes, creo que vamos 30 coordinadores, y no sé cuántos miembros, cientos y cientos de escuadrilleros, subjefes, pero también cientos de papás que estuvieron apoyando a este grupo hermoso, de los cuales agradezco, y si por ahí algunos nos escuchan, de verdad no saben cuánto agradezco y agradecí y agradeceré siempre su apoyo. Luis Miguel, a ti te tocó, no sé, a Luis, la época de José Juan Sainz Luna, el guía que tuvimos un guía espiritual que, saben, era increíble, era fantástico, José Juan. Si lo pueden buscar ahí en Facebook, en su página que se llama Urania, van a ver que el tipo es increíble. Y Diego, si tú con tu jefatura y con José Macías puedes invitarlo, de verdad que te vas a llevar una sorpresa, que tenía a mi lado, al frente, al lado y atrás, o a todos al lado, a gente
hermosísima y fantástica y amigos increíbles, la verdad. No todo fue perfección en mi coordinación, no todo puede ser perfección en este camino. Dejé ir hombres increíbles como Arturo Landeros y a Luis Miguel Rojas. La verdad es que me lamento mucho y me lamentaré tal vez toda mi vida de no haber agarrado a este tipo de personas tan fantásticos. Pero pues bueno, eso es lo que me tocó a mí vivir. La verdad es que para no extenderme mucho tiempo y dejar el paso a los demás, solo tengo gratitud hacia todos ustedes, hacia el niño que ahorita está en Escuadrón y que tal vez me esté escuchando, hasta el propio Kilimanjaro, que de ahí salimos y que la verdad es que es un escuadrón que después de esta gemación, si así le llaman, o división, siempre fue como nuestro enemigo, un enemigo que nos hacía ser mejores cada día. Creo que a la fecha sigue siendo como el escuadrón a vencer, si no es que ya no lo es, yo lo veo por ahí, tipos fantásticos, grandes amigos, y ojalá siempre exista algo que yo en mi coordinación me caracterice, que es competir. Yo soy un tipo que me fascina competir. Fuimos a una reunión de todos los escuadrones y creo que en el CASBEC íbamos 130 o 140 miembros del CASBEC y gritábamos siempre a donde vamos, la gente nos pregunta. Perdimos un torneo de fútbol interescuadrones contra el Kilimanjaro que no lo puedo superar jamás, la verdad, pero no todos son cosas ni buenas ni malas, sino lo que me deja es pura gratitud a todos ustedes que se den tiempo y que se dediquen a niños o a jóvenes sin nada a cambio, porque la gente que nos escucha no hay un solo quinto de por medio más que las puras experiencias nada más. Entonces, ese es un poquito, y no me extiendo más, de las bases que yo fundé: Bandera, Tridente, Cantos, Viejos Espíritus, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahí estaré, creo, en mi Facebook o en mi celular, estoy a sus órdenes, y eso es todo por el momento. Bien, yo nada más tengo una duda, Alejandro. Claro. Me gustaría como saber qué escuadras estaban o cuáles fueron las que recuerdas que estaban en tu coordinación. Fantástica pregunta. Y no en mi coordinación, ¿sabes? Para mí los unos es mi escuadra del alma, que está perdida. Alguien, por favor, refúndela, sáquela de ahí del panteón. Porque los unos, ¿sabes? Es su jefe en aquellos años, Atila, un despiadado líder mongol. Y por eso lo agarré, porque me gustaba eso, ¿no? Su poder. Pero en mi coordinación y durante mi trayectoria vi escuadras que eran invencibles, Diego. Los sajones eran invencibles con Edgar Matamoros. No había forma de ganarles a los Palomo y a todos ellos. Los galos, al frente estaba Pedro Hernández también y después Luis Miguel, que eran jamás se vencían, siempre estaban juntos, eran muy nobles. Pedro y Luis Miguel son hombres tan nobles y bondadosos que esa era su característica, pero la nobleza era su mayor fortaleza y no había forma de ganarles en ese sentido. Había una escuadra que se llamaba Bretones, lleno de tipos exitosísimos al frente, y ahorita está Fernando Morales, que fue su fundador, Tavo, y de ahí salió Rogelio Esperón, César Hernández, un chorro de gente, Guillermo Castañeda, los Castañeda. Sabes, Diego, sin mencionar a gente, pero también había escuadras pequeñas, ¿no? Julián con Ashantis, que fue el fundador de Ashantis, también era invencible. Jorge del Razo con Cosacos, que no quiero dejar afuera a nadie, ¿no? Porque había escuadras también pequeñas, de 2 o 3, pero que los deshacían en los cuadros, pero seguían, ¿sabes, Diego? Y lo que quiero dejar es que la lucha constante de la gente que tenía 1 o 2 escuadrilleros, o aquellos que tenían 15 o 16, porque a veces se permitía más, jamás dejaban de luchar. Y en este momento tan complicado en el que estamos, es un buen momento para no dejar de luchar, estar en la casa, dejar de luchar por el CASBEC, dejar de luchar contra este virus asqueroso que ya pasará. Pero en respuesta, Diego,
todas las escuadras eran fantásticas, solo mencioné a estas, que eran los que a mí me impactaban y yo, la verdad es que no creo que los unos hayan sido los mejores. Para mí fueron otros 5 escuadras mucho mejores que nosotros, incluyendo los famosos galos aquí de Luis Miguel, ¿no? Mis respetos para ellos. Ok, amigo. Pues bueno, no sé si alguno de los demás coordinadores tenga alguna cuestión para Alejandro. Ya lo mencionaré ahorita. Ok, pues bueno. Bueno, yo, por ejemplo, igual nada más, como fue el año en el que entré, pues, tengo algunos recuerdos como, si bien ya pasaron, no sé cuántos años tengas, Mau, pero si bien ya pasaron todos esos años, recuerdo que mi primer campamento fue la división de unidades, como te lo compartí esta es la, no sé si se alcanza a ver. Por ahí se ve más o menos, ahí está. Esa es Sí. la insignia, ¿no? La insignia de ese campamento. Y bueno, recuerdo que se fundaron varias escuadras en mi primer campamento. Yo no entendía de lo que estaba pasando, pero recuerdo que los Cazaros, los Eris, Highlanders, Anglos, Templarios, se sumaron a todas estas escuadras que ya venían, ¿no? Los troyanos, los francos, los hunos, los sajones, los yaquis, los eris también se fundaron. Entonces, de repente fue un boom, ¿no? De las 7, bueno, 8 escuadras después que empezaron el Casbec. En 4 años después, en el 91, se hacen las unidades. Y fue muy rápido, o sea, era muy pronto, ¿no? Pero fue un crecimiento excesivo, ¿no? Y con Alejandro, pues, igual recuerdo, ¿no? La jefatura, ¿no? Que nos tocaba a los que éramos, escuadrilleros, ¿no? Tener, pues, al que fundó Kenyas, al que fundó Unos, al que fundó, Yaquis, al que fundó, Bretones, no sé si se me estén yendo algunos, ¿no? Pero de repente era una jefatura así de poderosos, ¿no? O sea, de gente que había trascendido dentro del escuadrón y, como dicen, ¿no? Al final eran exitosos en sus vidas fuera del Casbec, ¿no? Vaya, creo que muchas gracias, amigo, por esa información. Realmente pues, fue bastante útil para complementar lo que ya había dicho Alejandro. Posteriormente vamos a escuchar a Miguel. Nos cuente toda su historia. Va. No, pues qué gusto escuchar todo esto que nos ha empezado a comentar Alejandro. Y bueno, efectivamente yo tengo unas palabras para él porque yo subí a la jefatura siendo el coordinador. Entonces, bueno, pues ¿qué les puedo decir? Como que yo fui la cereza del pastel en su jefatura. O sea, tenía que llegar a ella a hacer algo importante ahí con él. Y bueno, fue algo muy importante porque ahorita mencionó personas exitosas, ¿no? Pero ¿qué podemos decir de Alejandro? De Alejandro siempre competitivo, siempre fuerte en todas sus actividades, en todo lo físico y bueno, pues era todo un futbolista, ¿no? Formaba parte de las fuerzas básicas ¿de quién? Del Atlético San Pancho, creo, algo así. No, del Necaxa, imagínense, del Necaxa. Entonces, nada más para que vean. Pero aquí lo importante es el equipo en el que llegué. La verdad es que César Erosa y un servidor subimos a jefatura juntos. Y bueno, pues la verdad es que convivimos bastante bien en esa unidad de hermanos de jefatura. Entonces fue fabuloso el trabajo que tuvimos. La verdad es que Alejandro siempre nos combinaba a ser sumamente competitivos. Esta excursión nacional de escuadrones, no hombre, la verdad es que la trabajamos como no tienen ni idea. La disciplina que se mostraba del escuadrón era sorprendente. O sea, era una gran cantidad de gente, pero no es nada más llevar gente para hacer un bulto, ¿no? Sino era una gente coordinada que realmente representara el orgullo de nuestro escuadrón. Bueno, eso es lo que tenía que decirle hacia Alejandro. Y ya platicando del escuadrón, o sea, les comentaba que yo fui su jefe dentro de Galos cuando se dio la gemación. Y fíjense que fue fabuloso todo este proceso, porque desde ese momento, recuerdo mucho con Pedro, que decían, tenemos que empezar a hacer un escuadrón completamente distinto. Y la verdad es que la característica primordial del escuadrón Casbec fue hacer las cosas de una forma completamente distinta.
La verdad es que tuvimos mucha gente que participó en actividades novedosas, actividades que corrompían todo lo que ya se había escrito de escuadrones anteriores, y la verdad es que fue fabuloso. Y les digo de gente, porque no nada más fueron los escuadrilleros, jefes, jefatura, coordinadores, inclusive los papás estuvieron trabajando mucho con nosotros para meter tradiciones. Recuerdo inclusive un concurso de ofrendas, e íbamos, del escuadrón, íbamos a revisar las ofrendas a las casas y los papás nos recibían. Era algo distinto. CASVEC tenía que ser algo distinto, y la verdad es que todos lo fomentamos y todos lo trabajamos así. Bueno, esa fue la característica que me tocó vivir como subjefe, escuadrillero, jefatura, todo distinto, todo lleno de mística. Y sobre todo algo importante que quiero tocar ahora es el objetivo que yo he encontrado dentro del escuadrón es la trascendencia. Mucho se ha hablado de la trascendencia que tenemos, que nos deja el escuadrón, la gente exitosa que ha pasado por ellas, pero yo creo que aquí lo importante que tenemos que ver el día de hoy es qué hemos podido dejar, ¿no? Como bien decía Alejandro, ¿qué hicimos durante nuestra coordinación? Y aquí algo muy importante que a mí me tocó vivir, quiero comentar dos cosas si me da tiempo, y si no, al final vemos otros temas. Fíjense que hay algo bien interesante. A mí también me tocó una excursión nacional. 4 años después, Alejandro me subió en el 91, en el 94, o sea, pasaron 3 ciclos después. En mi 4º año de jefatura fui el coordinador, y también me tocó coordinar y hacer una excursión nacional. Y fue sumamente interesante volvernos a encontrar con este proceso. Y algo que estuvo fenomenal, que a mí me llamó mucho la atención, es la calidad de jefes y de escuadras que llevamos a esa excursión. Yo les tengo que decir que para esos momentos ya sonaba mucho el torneo del escuadrón CASVEC entre todos los escuadrones. Ese va a ser el segundo punto del cual les quiero hablar, pero ahorita les quiero hablar de esa actividad. Ya el torneo era famosísimo. Todos los escuadrones querían hacer su torneo en los campamentos y le llamaban de distintas formas, y no le podían llamar torneo CASVEC, obviamente, ¿no? Pero en la excursión nacional hubo ese torneo, y la verdad es que fue impresionante. Los coordinadores estábamos viendo cómo se ejecutaban todos los juegos, y para mí fue impresionante. Creo que es el regalo más fuerte que tuve del escuadrón en ese año. O sea, cada juego que había, sea fañol, sea cuadro, sea jalar al jefe, era un triunfo tras triunfo tras triunfo de nuestro escuadrón, pero era algo muy, muy impresionante. Me acuerdo mucho del fañol. En el fañol, cuando dicen listos escuadras, todos se quedan así como que esperando, y en el segundo silbatazo, un hombre CASVEC corría y arrebataba. 5 segundos después, ya, la mitad de la otra escuadra estaba eliminada. En el jalar al jefe, todo un proceso estratégico. O sea, todos se prepararon para hacer una estrategia fundamental y poder ganar. En el cuadro era una situación explosiva. Listos escuadras, el segundo silbatazo salía volando gente, y todos tratábamos de lograr el objetivo de ser una muy buena escuadra. Entonces, la verdad es que esa excursión que a mí también me tocó fue impresionante. Les decía, yo iba pasando entre las distintas canchas, y la verdad se erizaba la piel, ¿no? De ver cómo evolucionaban todos los juegos y cómo se escuchaba CASVEC, 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 CASVEC. Entonces, para mí fue algo fundamental. En la noche hubo la técnica era una asta bandera. No, hombre, ya se imaginarán, el asta bandera del escuadrón era impresionante. Yo creo que fue una actividad que a mí me tocó vivir con un ciclo de jefes que inclusive se salían al campamento siguiente hacia julio, que fue fundamental. Fue, yo creo, un culmen muy fuerte para estos jefes, y la verdad es que el campamento fue fenomenal. Esta fue la primera cosa que les quería comentar. Yo creo que eso nos fortaleció mucho en el ímpetu de nuestro escuadrón. Pero hay un segundo tema que les quiero comentar, que tiene que ver con el torneo CASVEC. Fíjense que ya nos ha platicado Alejandro, y lo que les acabo de mencionar, todo es competencia, todo es triunfo. El torneo CASVEC ya para esas épocas era un torneo
el cual representaba mucho poderío, mucha competencia, mucha fuerza, mucho músculo, pero era el momento de enfocarnos hacia lo espiritual. Somos y pertenecemos a un grupo en el cual hay un apostolado del joven por el joven. Y fíjense que cuando yo subí de coordinador, la actividad que yo quise dirigir fue el torneo Casbec. Y quiero decirles que fue una situación impresionante, fabulosa. No recuerdo si Alejandro estuvo en ese campamento, pero me queda clarito que Luis Cortés sí lo estuvo. Escogí hacerlo en un valle completamente distinto. Seguramente ustedes ya conocen mucho de esto, que el torneo Casbec se ha convertido en un torneo místico, pero lo que les quiero decir es que le dimos un enfoque completamente distinto. La gente iba marchando, caminando hacia el otro valle, habían todo un terreno para desempeñarnos en el torneo Casbec, pero lo más importante fue ligarlo hacia el espíritu de nuestro escuadrón, y esto fue fundamental. La verdad es que el torneo Casbec en ese año fue un torneo que explosionó hacia lo espiritual. Muchas veces con esta competencia que traíamos, créanme, en el torneo Casbec habían disputas así, pero de enojo, de coraje, de frustración, había muchas peleas, pero aquí lo importante, aquí lo que ocurrió fue un momento de hermandad entre las escuadras y en el escuadrón. Fue impresionante ver los jefes que antes se peleaban así de desesperación. En esta ocasión lo que tenían era una hermandad, era competir contra su compañero, era lograr que el espíritu del escuadrón fuera fundamental en esta actividad. Y yo lo que les quiero comentar es reiterarles, o sea, era parte de la espiritualidad de nuestro escuadrón. Yo creo que ahí, gracias a Dios, les puedo comentar que hubo un cambio de paradigma muy importante en nuestro escuadrón. Y la verdad es que este torneo, hoy por hoy, le llaman torneo místico en todas partes. Me llamó mucho la atención, hace 2 semanas participé en una de las conferencias que hubo con los primeros miembros del MJC, y una persona preguntó, oigan, ¿cómo era el torneo místico en su época? Y ellos no supieron responder. ¿Por qué? Porque mucho del torneo místico se ha dado en nuestro escuadrón. Y la verdad es que esto es lo que yo les puedo decir, que es lo que ha trascendido hacia nuestro escuadrón, gracias a todos los que estamos conectados, gracias a todas las personas que en ese momento participaron, y eso es lo que ha venido haciendo crecer este tipo de actividades dentro de nuestro escuadrón. No me quiero extender más, yo creo que hay muchas otras experiencias que podemos platicar, pero yo creo que son las 2 que les puedo platicar en este momento. Si hubiera más tiempo al ratito, lo hacemos. ¿Sale? Ok, muchas gracias, amigo. Realmente fue un speech bastante increíble, ¿no? Realmente a mí en lo personal me gustó, me erizó la piel desde que inició tal cual. Pues bueno, continuamos con Luis. Me imagino que nos tienes mucho que contar, amigo. Desde que te contacté me dijiste que tenías infinidades de historias, ¿no? Entonces, pues por favor, amigo, te escuchamos. Sí, pues quizás sí se queda muy corta, ¿no? La presentación de entré en el 91 y me salí de jefe en el 97, ¿no? Siendo muy pequeño, pues me tocó ver todo lo que comentan, bueno, Alejandro, y Chucho. La verdad es que tengo varias, ¿no? O sea, de que me acuerdo, o sea, por ahí hace rato se me pasó también que se fundó Incas, ¿no? Por ejemplo, en mi primer campamento. Pero fue un boom, le digo, o sea, yo veía cómo éramos 140 en las juntas, o sea, por unidades éramos un montón, o sea, al final era un escuadrón que estaba en crecimiento, ¿no? Y en constante competencia en todos los sentidos, ¿no? O sea, no éramos los mejores en fañol o en fútbol, ¿no? Era en técnica, en conocimientos, en todo lo que se pudiera, en primeros auxilios, comunicación, o sea, todo había una competencia. Había cosas que me gustaban mucho, que cuando éramos pequeños, pues
hacían, por ejemplo, un cuadro masivo por categorías. Entonces, los más pequeños de todas las escuadras se iban ahí al centro y era un todos contra todos, pero de pequeños, ¿no? Entonces ahí tenías como más oportunidad, pues, de competir como un nivel, pero aún así, ¿no? Pues había, pues todos éramos pequeños, pero había muchas personas, compitiendo, ¿no? Y los de jefes, y el de subjefes, y el de curso de jefes, soldados, etcétera. Entonces, por ejemplo, en cada uno de esos pequeños detalles eran los que en la junta daban como, o sea, no era un de que yo soy la escuadra más fuerte, que tengo 18 personas, voy contra los dos y pues en corto, ¿no? Los despachamos, sino más bien era buscar una competencia, en todos los sentidos, ¿no? Hay formas, ¿no? De entender la competencia. Hay quien, pues sí, yo me esforcé por traer a mis 18, pues voy contra tus dos y pues yo soy dos y no me importa, ¿no? O sea, al final yo voy a competir, ¿no? Aunque me agarren como estrellita y al final uno sea el que me saque la pañoleta, pero al final siempre competíamos, ¿no? Pues sí, me tocaron las dos excursiones. Yo estaba muy pequeño en la de Alejandro y en la de, yo sí tengo ahí por ahí, creo que había un momento de chuscos, o bueno, que una anécdota chusca, por ahí, al ratito la contamos, o bueno, no chusca quizás, pero sí una anécdota. No es muy chusca, no es muy chusca. No es tan chusca, pero le escaló a los demás escuadrones. Y y bueno, pues ya acercándome a un poquito más de jefe, pues me acuerdo que también esta parte, no, como dice Chucho, no la llevábamos, o no era del CASBEC propia, ¿no? Entonces esta mística no se podía contener. O sea, en las misas comunitarias, me acuerdo que en una vez nos hicimos los jefes la K de las 7 líneas, se la pintamos a todo el escuadrón y llegamos todos o sea, independientemente, ¿no? De todos uniformados y con playeras y todo eso, llegamos con nuestra K y como siempre, ¿no? Como en el torneo Casbeck, llegamos con el siempre a donde vamos, a la misa, donde era la comunitaria, en el PCM, me parece que era la mayoría, donde era la más grande, y pues todos volteaban, ¿no? A ver, o sea, quién llegó, ¿no? Y pues siempre era el Casbeck, ¿no? Al que volteaban a ver, el que impactaba, ¿no? Y en muchas cosas, ¿no? Y pues ya, bueno, ya te estoy hablando como del 97, que fue cuando me tocó, bueno, salirme de jefe. Y después, pues estuve casi 5 años en la jefatura. Yo subí en el 98, tenía 16 años, entonces eso me permitió, pues, ser más longevo, ¿no? Porque al final me salió a los 21, pero solo que estuve mucho tiempo en la jefatura. Me tocó, pues me subió Víctor Ramírez, tuve de coordinador a Gabriel Valera, Daniel Ramírez, a Manuel Ortega, y yo me quedé, ¿no? Después, pues la verdad es que fue después de todo este boom, de que se dividió por unidades, de que el escuadrón parecía, ¿no? Que ya necesitaba volverse a, de hecho por eso fue la división, ¿no? De unidades, porque estaba creciendo enormemente, pero al final no se dio, ¿no? Al final no se dio esa división, y pues eso, quieras o no, merma, ¿no? A los jefes, a la jefatura, al campo, o sea, algo no se dio, simplemente no se dio, y había que reinventarse, ¿no? En algún momento se quemó la bandera original, se quemó el tridente, para tratar de hacer como una nueva espiritualidad, un cambio, ¿no? Trascendental, ¿no? Y recuerdo pues que veníamos como con esa inercia, ¿no? De somos los mejores, pero como que queremos que sea Casbeck siempre, ¿no? Y pues me acuerdo que inclusive generaciones de jefes, de muy buenos jefes que no subieron a jefatura, bueno, que le tocó a David Matamoros, tener 9 de jefatura y que 4 se le salieran en una junta. O sea, entonces fue un proceso fuerte para las jefaturas que nosotros como jefes veíamos, ¿no? Que venían, ¿no? O que íbamos a ir acarreando. Llegó un punto en el que, para no hacer el cuento tan largo, nos quedamos 3 en la jefatura, y no había forma, ¿no? De que había jefes que ya no les interesaba, ¿no? Seguir con el escuadrón.
Y pues tuvimos que resistir, ¿no? Que reinventarnos, que empezar a modificar las juntas, tuvimos que invitar a personas, ¿no? Que nos asesoraran, que nos ayudaran, que nos apoyaran, porque a lo mejor en lo más fácil, que era arbitrar, un sábado éramos 3, no se puede, ¿no? Entonces teníamos que tener constantemente invitados, había unos más recurrentes, afortunadamente, pues recibimos apoyo pues de la zona, recibimos apoyo también, nos dimos cuenta que esta parte que decía Chucho, ¿no? Del torneo Casbec, que desbordaba más de lo que al principio se pensaba, no era la competencia de ver quién sacaba más pañoletas o quién, porque al final no había un ganador, ¿no? O sea, no un ganador de pues el que ganó el torneo Casbec se lleva este premio, ¿no? O sea, era competir por el amor a la camiseta. Entonces, una vez fue un psicólogo con nosotros que nos estuvo apoyando con algunos escuadrilleros en específico. Y cuando fui al torneo Casbec nos dijo que, o sea, que psicológicamente él había visto una catarsis, o sea, algo incontrolable, ¿no? De sentimientos, de emociones, o sea, que no lo había visto en otro momento tanta gente llorando, tanta gente abrazándose, tanta gente gritando, sudando, cansados, con sangre, así, que no, o sea, no se explicaba, ¿no? Que era lo que nos motivaba a hacer tanto, ¿no? Y bueno, pero aún así, nos tocó un proceso de jefatura que se fue debilitando, por así decirlo. Y bueno, ya me tocó, o bueno, me tocó quedarme con Daniel Ramírez, con Manuel y con Luis Reyes. Éramos 4 de jefatura. Después Daniel el coordinador, después se quedó Manuel. Y cuando se sale Manuel, nos volvemos a quedar 3. Nos quedamos Yawinsi, Lara, Pollux, en paz descanse. Y pues otra vez, ¿no? O sea, parecía que no había forma, ¿no? De que había muy buenos jefes, o sea, pues había 14 escuadras al menos, ¿no? Y aún así no querían, ¿no? No querían dar el salto para la jefatura y para continuar, ¿no? Con el escuadrón. Y bueno, al final, pues nos tocó aguantar poco a poco, esperar a que la gente llegara. El campo siempre ha sido más de 100. O sea, en ningún momento, pues a lo mejor a veces los jefes no eran tan, no quiero decir el adjetivo, ¿no? Ni buenos ni malos, ¿no? Pero a veces flaqueaba un poquito la parte de los jefes, a veces flaqueaba un poquito de la jefatura, pero el campo estaba y siempre te motivaba, ¿no? Tanto para que unos y otros se pusieran las pilas, ¿no? Nos pusiéramos las pilas. Cuando lo más relevante, creo que ya llegando a mi coordinación, pues fue que pues teníamos como todo como desorden, ¿no? De cosas, ¿no? Que pasaban en la sociedad y que pasaban dentro del escuadrón, que a veces yo con tanto, bueno, en ese momento ya tenía como unos 9 años en el escuadrón, y pues que al final no veíamos como, o sea, parecía, ¿no? Que la competencia era el fin, ¿no? Del escuadrón, que no había algo más que ganarse la junta el sábado, que tener el tridente el campamento. Y entonces, igual hubo una propuesta que es la que supongo que puedo decir que es diferente a la de todos los coordinadores. Hubo un periodo de juntas, que todos teníamos playeras blancas, no había puntuaciones, no había, sí había técnicas, sí había juegos, sí había competencia, tanto por escuadras como masivas, así la mitad del escuadrón contra la mitad del escuadrón en un pozo, o en un fañol, o en lo que fuera, entrábamos, la jefatura también participábamos. Fue un periodo nada más de prueba para saber qué personas iban los sábados cuando no había puntuaciones, ¿no? Al final para nosotros, o bueno, al menos para mí como coordinador, pues me dio una motivación, ¿no? De saber que había gente, ¿no? Muy valiosa, ¿no? Que no importaba, ¿no? Que no hubiera puntuaciones, ellos iban y se fletaban, ¿no? El premio al final del sábado era darles una pañoleta azul con gris y poco a poco, ¿no? Íbamos a ir pintando esas playeras nuevamente. Acabó el periodo y todo continuó como siempre, ¿no? Pero al final había bases, ¿no? Había bases que se fueron sentando
Y bueno, pues al final de ser 3, ¿no? De jefatura cuando me tocó empezar, pues terminamos siendo 7 de varias escuadras, de francos, de yaquis, de dakotas, de celtas, de highlanders. Entonces hubo como cierta apertura, ¿no? A que no eran los amigos del coordinador o el amigo del no sé quién, sino era como alguien que tenía que aportar algo, ¿no? Al escuadrón. Quizás eso fue lo que también, así como cuando yo entré, muchos veían, ¿no? Ah, pues es que el jefe de Celtas, el jefe de Dakotas, el de Yaquis, el de Francos, el de Highlanders, ¿no? Y veían como jefes muy buenos que ahora estaban de jefatura. Entonces, como que hubo reinventarse, ¿no? Aunque, te digo, historias tengo un montón, pero básicamente creo que eso es lo más relevante, ¿no? Que se recuperaron ciertos aspectos de lo que decía Alejandro, de la competencia, ciertos aspectos espirituales de lo que hablaba Luis Miguel, pero también había otros como la identidad, ¿no? Siempre el hecho de que el Casbek fuera diferente no era nada más porque se le ocurría hacer algo, ¿no? O sea, me acuerdo que al principio, ¿no? Cuando se hacían los campamentos ecológicos con bordones, todos, no, es que esos, no sé si puedo decir palabras, ¿no? Pero bueno, ya construyen como las de cadena, ya construyen como la de cadena, que porque solo con bordones, que porque no pueden con troncos, y al final no se daban cuenta, ¿no? Que era por una razón específica, la conciencia ecológica, y al final acabaron todos construyendo con bordones, ¿no? Y digo, o sea, al final es algo que a lo mejor al principio lo haces, y pues tienes un fundamento, ¿no? De por qué se hace, y eso es lo que nos hacía diferente. En nuestra etapa también le dimos, hicimos bueno, adoptamos el himno o bueno, como un himno Casbek, de el que hizo Luis Reyes en el 97, ¿no? El espíritu Casbek. Porque tenemos el himno de escuadrón, ¿no? Que era de escuadrones, más bien, ¿no? No era en general, ¿no? De todos los escuadrones. Entonces también eso fueron como agarrar ciertos elementos que se tenían para darle identidad. Le pusimos bordones propios, ¿no? A las banderas del Casbek, que tenían pirograbada, ¿no? Parte de la historia, tenía como la parte que está acá arriba, ¿no? Como jeroglíficos que se iban narrando, ¿no? La fundación, el primer campamento con bordones, la bandera de México, cuando se quemó el tridente, o sea, ir narrando la historia para no olvidarla en esos bordones, ¿no? Que eran tan emblemáticos. Y ya al final, pues te digo, o sea, el número, el escuadrón siempre tuvo calidad, el escuadrón siempre tuvo espiritualidad, siempre tuvo competencia, siempre había buenas personas, había malas personas, siempre había de todo, ¿no? Como en la sociedad, ¿no? Y creo que eso es lo que al final, marcó, ¿no? Que el escuadrón pues era para todos, ¿no? Quizás la única parte elitista era esta parte de superarse, ¿no? De que entrabas y pues vas con el curso de iniciados y vas con el de soldados y vas con el de curso de jefes y si no, pues ahí son como un filtro, ¿no? Pero al final no es porque quieras correr o que te caiga mal a una persona o que no pueda ser buena, simplemente la exigencia, ¿no? Del Casbek siempre está ahí, ¿no? Cada sábado y en cada momento. Okay. Y ya me extendí. Muchas gracias, amigo. Realmente fue algo pues bastante emotivo, ¿no? El escucharte esa palabra. Y creo que el hecho de decir como eso de siempre ser distintos, creo que es algo que desde que inició con Alejandro ha sido un punto clave, ¿no? Entonces, pues continuando, vamos a empezar con Mauricio. Por favor, amigo. Escuchándolos me llena de alegría porque cosas similares pasamos, ¿no? Diferentes tiempos los tres, pero cosas similares estamos pasando en ese momento de jefatura, ¿no? Yo tuve la oportunidad de que Manuel, la persona que me invitó a la escuadra, en su momento cuando fui chavo nuevo, fue la persona que también me invitó como cuando era coordinador, me invitó a ser parte de la jefatura, que en ese entonces estaba viviendo una transición un poco diferente, ¿no? O sea, era un equipo que ya venía como muy formado de jefatura, que tenía buenas ideas, que tenía como buenos cimientos para querer empezar algo padre. Y entro yo y posteriormente entra Alan Hernández, Fernando Cervantes, Vicente Vallejo era como de nuestro estirpe, entonces como que veníamos como que
en diferentes grupos, ¿no? Diferentes generaciones. Eso nos cambió como que en gran parte a todos, porque, digo, este equipo de jefatura ya venía muy informado, pero como que poco a poco el campo nos empezó a ganar, o sea, nos empezó a ganar en cuestión a más escuadras, a más gente, a más compromiso, o sea, estar como más en el enfoque de hacer las cosas un poco más diferentes, ¿no? Y hacer las cosas al final de cuentas, ¿no? Estábamos pasando también rachas un poco diferentes. Los cambios generacionales de tiempo atrás, habían marcado un poco al escuadrón, ¿no? No sé, o sea, los escucho a ustedes hablar y el tiempo que ustedes vieron al tiempo que ahora se vive o yo viví en su momento es un gran cambio, ¿no? Pero algo que a mí me gusta mucho recalcar y siempre les he preguntado cuando me preguntan, para ti, ¿cuál fue el mejor tiempo que has vivido en el escuadrón? Creo que el mejor tiempo que siempre se vive es el que tú vives actualmente, ¿no? O sea, yo creo que para mí fue el mejor el que yo viví, como para Miguel fue el mejor que vivió Miguel, para Luis fue el mejor que vivió Luis, para Ale fue el mejor que vivió Luis, Ale, y hoy actualmente el mejor tiempo que se vive es el que está viviendo hoy en día, porque al final de cuentas son ellos los que están cargando todo este peso de historia, ¿no? Entonces eso es como que siempre algo que me motiva para decir como cuál es la mejor parte de jefatura, y creo que la que se vive cada quien, ¿no? Entonces, en mi caso, yo no me tocó como ustedes, que sí les tocó esa anterior división, ¿no? O la pasada, ¿no? O el cambio de unidades con Luis. Nosotros intentamos como hacer también eso, nos intentamos de llenar como de todas estas vivencias que habían tenido ustedes, como tratar de buscar como la manera, porque al final de cuentas es un campo tan grande, o sea, y había jefes muy entregados que nos exigían demasiado, ¿no? Y escuadras muy grandes, ¿no? Yo recuerdo en particular los momentos en donde nosotros, o sea, después de que se va Manuel, se va como su generación de jefatura, y se queda Vicente Vallejo de coordinador, y se queda Vicente, me quedo yo, que era su segundo al mando, se queda Fernando y se queda Alan. Entonces, híjole, ¿no? 4 personas relativamente nuevas para comenzar algo que ya estaba trabajando, pues estuvo cañón. Entonces empezamos a generar jefatura, ¿no? Empezamos a generar estos jefes que venían saliendo de una buena cosecha espectaculares para mí. Daniel, venía por ahí algunos Delaware que también eran muy buenísimos, y en todo, ¿no? Generar este grupo se empezó a formar un poquito más el de jefatura y empezamos a conocer nuevos retos, ¿no? Me acuerdo mucho y nos platicaba muchas actividades que tenía él en mente, y era genial, ¿no? O sea, era genial como volver a soñar, volver a pensar como en hacer todo ese tipo de actividades, porque al final de cuentas no era como para nosotros, ¿no? O sea, nosotros éramos los que dirigíamos, pero los que en realidad se vivían, los que en realidad tenían esas experiencias, eran estos chavos que estaban como apostando todo, ¿no? Y que nos seguían viendo como alguien, pues como a seguir, ¿no? Eso era como lo más sorprendente para mí, ¿no? Como jefatura era como lo que más me llenaba. Llegaba a mi casa en las noches y me preguntaba a mi mamá, a mi familia, ¿cómo te fue? Y lo único que les decía es que hoy se inscribieron tantos chavos nuevos, ¿no? Hoy pasó esto, hoy hicimos esto, ¿no? Hoy un chavo me preguntó qué se necesitaba para hacer un curso. Entonces sabía que no se había echado a perder nada, ¿no? Que al contrario, todo se ganaba y todo se mejoraba. Esa es mi experiencia como gestión a jefatura, ¿no? O sea, al final de cuentas vivimos demasiadas cosas. Iniciamos como cosas que no se habían hecho, o sea, nosotros perdimos mucho tiempo en un grado que anteriores jefaturas, no es por echar nada, pero se perdieron mucho tipo de cosas, ¿no? Real, o sea, con Manuel se hizo primero, otra vez regresamos a los campamentos elevados. Yo recuerdo mucho esa experiencia, no sabíamos ni cómo subirnos a un árbol, real no sabíamos ni cómo que alguien lo hiciera, ¿no? Entonces, mediante prueba y error, y entre se podía y no se hizo, logramos volver a hacer un campamento elevado, logramos volver a hacer una ascensión, logramos a hacer una caminata, logramos como a generar ese tipo de cosas que se habían estado como diluyendo. Todo eso generó que los chavos que venían atrás de nosotros, tanto jefes, subjefes, escuadrilleros, empezaran a tener una experiencia y una tipo de formación un poco diferente, ¿no? Al punto que les digo, o sea, al final de cuentas llegaban yo los veía, o sea, yo en ese entonces tenía 22 años, 21 años, me acuerdo, hacía toque de jefes y llegaban unas torres enormes, o sea, niños de 18 años, Mauricio Mendoza era un monstruo como de 2 metros, Montiel, o sea, había gente que hoy en día que también fue jefatura y sigue siendo jefatura en otros escuadrones,
estaba como que impulsándote o como presionándote a que fueras más, ¿no? A que hicieras las cosas diferentes, ¿no? Eso fue algo que tanto para mí como jefatura nos motivó, este equipo que empezamos a formar. Posteriormente, yo recuerdo cuando yo era coordinador, éramos alrededor de 8 o 9 personas, todas demasiado preparadas, algunas más que otras. Independientemente de eso, formamos un equipo de que no teníamos como una sola dirección, ¿no? Yo a veces pensaba de una manera, tenía a los chavos que venían de Escuadra de Lagos o que eran como de este tipo de lugar, que era como de otro tipo de pensamiento, y todo eso nos mezclaba, pero para poder hacer algo para ellos, ¿no? Cuando empezamos con Vicente el sueño de la división de unidades, era algo como que espectacular, porque queríamos poder llegar a más campo y podamos hacer otro tipo de formación para poder seguir avanzando, ¿no? En los caminos que nos habíamos propuesto, ¿no? Y era sumamente complicado porque teníamos problemas como que en la región México, creo que desde el 2000 y cacho no se había hecho nunca ni una gemación o división o una separación de equipos, ¿no? No sabíamos ni cómo empezar. A veces luego hasta el preguntar o acercarnos con algunos exmiembros era como complicado, ¿no? A pesar de que teníamos las redes sociales que nos abrió mucho el paso, que seguramente para ustedes fue como... Ups, qué coraje. Ahorita viene. Sí, seguramente ahorita viene. Un paréntesis. Ya llegó. Les faltó en su tiempo les faltó seguir la caminata Valle de Bravo. Habíamos varios que estábamos dispuestos todavía, de hecho todavía aguantamos algunos esa caminata, entonces tenemos todavía para poder continuar con esa tradición. Cuando quieran al Pico del Águila, también, si es que ya no se sube en Cuernavaca, todavía estamos dispuestos. Sigue, Mau. Ok. Sí, qué bueno que, de hecho, gran parte de los miembros que nos apoyaron en este tipo de actividades se lograron, porque real creo que hoy en día se necesita mucha ayuda, ¿no? Y no nada más de nuestra gente en nuestros tiempos, sino de la gente de más arriba que tiene la experiencia de poder echarnos la mano. Siempre se necesita ese tipo de ayuda, ¿no? Porque se desconoce, ¿no? Y porque se desconoce muchas veces la ignorancia llega a lugares muy grandes, ¿no? Entonces, qué mejor que poder apoyarnos entre nosotros, que tenemos como ese tipo de facilidad o que ya lo pasamos, ¿no? Por ejemplo, simplemente el hecho de hoy que nos estén escuchando muchas personas que conocen este sueño, conocen este tipo de formación que es nuestro escuadrón Casbec, me encanta que hoy en día puedan preguntar y puedan decirnos, oye, ¿sabes qué? Echan la mano, vamos a ver qué se puede hacer, ¿qué nos apoyas, no? Nosotros que tenemos nuestro grupo de coordinadores, pues nos vemos, ¿no? De vez en cuando se puede hacer lo posible por estar viéndonos y estar echándonos la mano, ¿no? O mínimo, ¿qué se puede hacer? Entonces deberíamos de seguir como con esa formación de ayudarnos entre nosotros, ¿no? Bueno, regresando como al punto, les comentaba de que cuando fue la división de nosotros por unidades que se hizo con Vicente y que se siguió durante el año de coordinación, era complicado ese tema y era muy, muy, muy complicado, ¿no? O sea, nos pasaron muchísimas cosas, ¿no? Hasta desde el punto en de quién se va, quién se queda, cómo le vamos a hacer, qué color se va a quedar, la jefatura, o simplemente eran cosas que eran noche tras noche, ¿no? Yo recuerdo los sábados acababa la junta de escuadrón, tal cual la de la sabatina, y vámonos a encerrarnos a una casa a platicar el tema, ¿no? De cualquier jefatura, comemos, cenamos, y hasta el otro día, el domingo, seguimos hablando del tema. No pasaba ni llegaba el siguiente sábado y nos veíamos ya sea para la junta de jefatura, otra vez el martes en la casa de alguien, porque teníamos tantos horarios diferentes, y a uno le tocaba o a dos le tocaba la cena poner qué joda nos poníamos, la verdad, ¿no? Pero en la noche, 10 de la noche, o sea, un martes para amanecer miércoles a las 7 de la mañana, seguimos discutiendo este tema de quién se queda, qué escuadra, cómo se va a fomentar, qué va a pasar, qué colores vamos a agarrar, el nombre, todo esto, ¿no? Aparte, nosotros también empezamos a vivir un cambio generacional de que muchos años se vivió muy separado del MJC. No estábamos ni completamente adentro, o sea, nos valía literal un queso, o yo veía que les valía un queso a las jefaturas en ese momento, saber si éramos parte o no del movimiento. Entonces, como que me antes hacía, y yo recuerdo desde antes, o sea, como desde
Enrique Pérez, me parece, Iván Martínez, empezaron como a fomentar el ensueño de coordinación, como meternos un poquito más al MJC, hasta el punto en donde con Manuel Rojo ganamos varios premios sobre el MJC, ¿no? O sea, como equipo de jefatura, o mejor desempeño, o los mejores promedios en cuestión a jefaturas o cursos de entrada. Con Vicente siguió, conmigo se siguió, con Luis se siguió. Entonces, también era como esa parte de estar más apegados a hacer las cosas medianamente bien, ¿no? O sea, medianamente como nosotros lo parecíamos, porque nunca vamos a estar en acuerdo en este tipo de cosas. No sé si les pasó a Ale García Cano en sus momentos, o a ustedes, o a ti, Miguel, cuando intentaron hacer este tipo de cosas, que, o sea, uno decía, vamos para acá, y otro decía, no, para acá. Entonces llegábamos a un punto donde no había como ni pies ni cabeza, ¿no? Pero al final de cuentas las cosas suceden base a corazón, base a esfuerzo, base a trabajo, base a dedicación. Yo recuerdo que lloré muchas veces como jefatura, yo le lloré a mi equipo de jefatura, le lloré a mi mamá, le lloré a mis amigos más cercanos, no sabían las respuestas, pero todo se engloba, como ustedes dicen, los padres de familia, los chavos de escuadrón, la gente que te motiva, te va guiando poco a poco, ¿no? Y el Casbek tiene una luz y una fuerza como no se imaginan. Yo sí las puedo ni contar, porque ustedes mejor que nadie la conocen, ¿no? Esos momentos que volteas a ver el cielo en un campamento, en un torneo místico, y veas el cielo estrellado y te das cuenta que tal cual brillábamos, que éramos una estrella más aquí abajo. Esos caminos te van llevando a ese tipo de lugares, ¿no? Entonces yo lo disfruté tanto, creo que como no tienen idea, disfruté este tiempo con mis hermanos de jefatura, con el campo. Hoy en día luego los veo por redes sociales, o sea, yo todavía a lo mejor luego me meto a dar un like a alguna foto, veo como que alguna cosa así, y me doy cuenta de que es algo muy padre, ¿no? Saber que siguen ese tipo de personas de ese tipo de edad, y ahorita ya no son tan chiquitos, sino también son adolescentes que siguen fomentando las cosas. Bien, pues muchas gracias, Mau, realmente impresionante, ¿no? Creo que yo viví toda esa cuestión. No sé, son tantas historias que pues me erizaron la piel, ¿no? Y ahorita, pues, por parte de la conferencia es una cuestión de, pues, una anécdota graciosa, ¿no? Creo que todos tenemos en alguna una vivencia que ¿Por dónde la empezar? recordamos justo y se nos llena la risa, justo como con Miguel nos empezamos a reír, ¿no? Entonces, pues, por esta ocasión vamos a empezar con Mauricio, que es como el más actual, y para que los demás vayan pudiendo pensar un poquito cuál es la que más risa les da. Híjole, tengo unas buenísimas, buenísimas. O sea, yo creo que todos en nuestros tiempos lo que más se vivían, aparte de los golpes que nos dábamos en los juegos, yo creo que lo que más se vivía en el escuadrón siempre han sido la risa, ¿no? Esos momentos que se quedan para siempre, ¿no? Desde ver un logro deportivo de alguna persona que pensabas que no lo iba a hacer nunca, ya sea en atletismo o en algo, y dar ese salto y dices, ay, güey, ¿no? Qué cañón se rifó este chavo, ¿no? O desde los momentos que nada más te la pasabas acostados después de una reta de fútbol o después de un buen juego y te quedas riendo, ¿no? Pero tengo uno, bueno, me gusta uno contar a mí. Recuerdo que estábamos, lo que les contaba, ¿no? Que estábamos haciendo las cosas bien. En ese entonces Manuel Rojo era coordinador, ya iba a acabar casi el periodo de diciembre, nos íbamos a ir a campamento, estábamos como muy entrados como en estos cursos de adelanto, cursos de entrada ante el MJC para poder quedar no solamente bien, sino hacer las cosas como nos exigía en el grupo que estábamos, ¿no? Entonces Manuel nos comenta que va a venir la nacional, o sea, no nada más va a venir la región, sino va a venir junto con la nacional, pero nos comenta el mismo día de juntas, en el toque de jefes, ¿no? Pues nosotros veníamos así como medio despeinados, medio nos agarramos nos limpiamos, ahí limpiamos la playera, la pañoleta, le estábamos comentando al campo que se portaran bien, que no dijeran groserías, que no fueran como, no faltaran al respeto, todo ese tipo de cosas que no queremos que pase, ¿no? Que nos vean como que sí somos un buen equipo y no nada más somos en el relajo. Posteriormente me dice, Mau, te lo encargo, por favor, échale ganas, controla a la gente. Yo acabo de subir de jefatura, no tenía mucho. Jugamos un juego que se llama Métela al Triángulo en algunos equipos, nosotros lo llamamos Kiro Micocol. Se trata de agarrar varios balones de americano o fútbol y hay un triangulito y hay 3 escuadras y agarran el balón y el que
la escuadra o el equipo que mete el balón dentro del triángulo es un punto y se va contando, ¿no? Entonces, se dibujan de 3 escuadras. Yo estoy arbitrando una cancha, normalmente, como siempre, la región se forma como, si tienen una banquita y me están viendo todo como mi cancha y mi juego, ¿no? Agarro un balón de americano y lo pateo con todas mis fuerzas, así de esas que te avientas un balazo hacia el infinito y más allá. Pasa un niño, no me acuerdo si Sajones o Ceris, chiquitito, o sea, como 9 años, 10 años, o sea, creo que este niño estaba en conquista y no sé qué hacía con nosotros, pero bueno, doy el balonazo y le vuelo la cabeza, o sea, el niño salió volando, o sea, fue algo que, o sea, prevalente de toda la región y la nacional. No se imaginan, o sea, yo estaba que me moría, ellos se rieron pensando que era chiste, yo quería cuidar al niño que estaba llore y llore, en fin, o sea, fue algo muy chistoso para mí, fue algo muy chistoso para la región, yo no sabía ni dónde, al final de cuentas, ese día hubo misa comunitaria, nos tocó recibir un premio, yo pensé que no me lo iban a dar, todos me decían que no te van a dar el premio, no van a dar el premio al escuadrón porque tú le mataste la cabeza a un niño ante la nacional y la región, o sea que era algo como muy chistoso para nosotros, ¿no? Y así hubo varias, ¿eh? O sea, creo que por ahí también tenemos una historia ahí cuando fuimos a conseguir un valle para hacer un campamento, porque estaba aquí en el Ajusco un poco peligroso y ya no se podía como manejar muy bien un campamento de troncos. Fuimos a buscar un valle de Tlazala, ahí por Vía del Carbón. Entonces, nada más yo no era ni jefatura, o sea, estaba en prospectos de jefatura, me invitaron así como de, oye, mañana vamos para dar una vuelta allá al campo, pues órale, vamos. Me fui con Javier Pérez y con Manuel y una aventura que no se imaginan, ¿no? O sea, de terror. Los lugareños nos quedaron ahí como medio secuestrados como durante unas 4 o 5 horas, sabiendo que todavía nuestra vida peligraba. A final de cuentas fueron las mejores personas del universo, nos ayudaron a conseguir ese valle, estuvimos como 4 campamentos, nos invitaron una cena en su cabaña, de esas que todavía tienen el fogón viejito y prendían la tortillita de maíz y el pan casero, entonces fue algo fenomenal, ¿no? Entonces creo que eso también fue muy chistoso, ¿no? Casi nunca la contamos porque real nos dio mucho miedo en ese momento, pero fue algo muy gracioso y tengo interminables, ¿no? O sea, hay demasiadas, ¿no? Anécdotas, así que pues ahora sí que le sigo con Luis para que él se aviente otra mejor. No, pues es que como Luis, ¿no? Al final en los campamentos, en las no sé cómo le llamen ahora, ¿no? Pero estos, que preparabas una temática, algo chistoso, un sketch, ¿no? Y pues de esos hay un montón, ¿no? En el escuadrón, desde gente imitando, ¿no? Cantantes famosos hasta, albureros, ¿no? O sea, de todo un poco. No sé, yo la que se me viene a la mente, o sea, como lo más, no sé si chistoso o vergonzoso, fue que cuando era jefatura, en una junta de exmiembros, iban presentándose las escuadras, aquí están la tal escuadra, tal escuadra, tal escuadra, y me acuerdo que pasaron los samuráis, ya no estaban, me parece, en el escuadrón, o sea, se había archivado o algo había pasado, y se bajan, o sea, se ponen de espaldas y se bajan todos los pantalones, ¿no? Entonces de repente fue así como de, y hay una foto de eso, o sea, que es lo peor, ¿no? O sea, hay hay fotos, o sea, que cosas que a lo mejor igual no es tan chistoso, pero al final, pues son cosas que a los Highlanders, ¿no? Haciendo una letrina comunitaria, ¿no? Y hay foto de 10 Highlanders haciendo de sus necesidades, ¿no? En letrina, ¿no? Por ejemplo. No, o sea, hay varias lagartijas en los pantalones en un campamento de alguien y pues ahí tienes a un escuadrillero, ¿no? Revolcándose porque la lagartija le está mordiendo por ahí abajo, ¿no? Y no, pues varias. Pues ahora, Chucho. Yo, bueno, perdón, algunos de mis compañeros me han llamado Chucho, pero así me dicen. Mi nombre es Luis Miguel, pero soy muy conocido como Chucho, ¿eh? No vayan a pensar que es otro. Bueno, a mí algo de lo que me ocurrió, fíjense que en mi jefatura estuvo Ignacio Aranda, Nacho Aranda. Pues fíjense que este muchacho no era muy ingenioso, muy esforzado, de excelente jefatura, pero en un campamento
se le ocurrió hacer un condominio, o sea, literal él tenía así grandes ambiciones de ser ingeniero, y la verdad es que nos hizo conseguir unas bases, no hombre, eran de 20 pasos, pero aparte pasos de Nacho eran impresionantes. Pero inclusive él no hizo bípodes, ni trípodes, ni tetrápodes, o sea, realmente los piloteó, y él se metía al hoyo completito para que fuera un piloto impresionante, ¿no? Pero hizo una construcción tremenda, o sea, realmente era un condominio, y hasta arriba había un living, ¿vale? Entonces, pues la gran ilusión de él era dormirse hasta allá arriba, quedarse dormido. Nos invitó a algunos de nosotros, los que participamos haciendo el living, pues, ¿no? Pues, tuvimos la primicia de estrenar el living, ¿no? Pues resulta, bueno, y paréntesis aparte, este cuate tiene el sueño pesadísimo, o sea, cuando se duerme, muere, todos los días resucita. Pero aquí lo impresionante es que también es como que medio sonámbulo. Entonces, a medianoche, estando 5 personas en el living, empieza a gritarnos: rápido, rápido, un Ixle, esto se está rompiendo. Y todos no sabíamos qué hacer, bajarnos, agarrarnos, no sabíamos ni qué hacer. Y él estaba dormido, él estaba soñando que estaba rompiendo el living. Pero todo, ni lo pudimos despertar, se quedó allá. Mejor todos nos bajamos a dormir ya en piso. Y bueno, pues eso fue algo muy, muy chistoso de esta ocasión, ¿no? De Ignacio Aranda, y que me tocó vivir cerca de él. Muy bien. Alejandro. Pensé y encontré una que tiene que ver con Luis Miguel, porque me puedo contar de gente que no conocen. Nacho Aranda lo conozco perfecto, salió de los Unos, y sí, en los campamentos elevados él lo que hacía es que de plano él se amarraba a los troncos y dormía literal amarrado, porque odiaba y le daba un pánico caerse, por eso soñaba y gritaba eso. En el caso de Luis Miguel, la anécdota que a mí me tocó, Luis Miguel, Pedro Hernández y Gustavo González, corrígeme, Luis Miguel, si abres tu micrófono, se fueron a buscar un campamento, a un valle, perdón, de tronco. Fuimos los 3. De regreso de ahí, no sé, tuvieron un accidente muy serio. Creo que chocaron frente al estadio de CU, deshicieron un auto nuevecito del papá de Pedro, precioso, un Darka hermoso. Y eso no es la anécdota chistosa, sino que Luis Miguel cayó en el hospital. Como toda la jefatura, pues 1 o 2 días después fuimos a ver a Luis Miguel al hospital. Luis Miguel siempre fue un hombre muy velludo, muy peludo. Siempre. Y cuando llegamos al cuarto, él estaba dormido y entramos los 4, 5, 6 de jefatura, y la cama daba exactamente hacia la puerta, y Luis Miguel pues en bata de hospital, totalmente desnudo, y Censúrenlo. Él se despierta, se asusta, abre las piernas y pues nos regala su más bella sonrisa, ¿no? Y bueno, de ahí Luis Miguel siempre se caracterizó por sonreír, porque lo conocemos de pies a cabeza absolutamente. Y fue muy divertido porque tal cual, entre todos sus bellos, pues logramos identificar su más bella sonrisa. Entonces, esa es la anécdota que yo quiero. Te pasas. Oigan, nada más de ese accidente, bueno, sí confirmo, íbamos Pedro, Gustavo, y fue algo, híjole, fue un poquito difícil ese tema, porque nosotros, fue un domingo en el cual fuimos a buscar valle para campamento, para nuestro siguiente campamento, y nos fuimos hacia Valle de Bravo, pero ese día también hubo caminata, y otros jefaturos se fueron en la caminata a Cuernavaca. Entonces, cuando encontramos Valle, ya veníamos de regreso, justamente al llegar hacia Lerma, dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la Ciudad de México o nos vamos por Zempoala para encontrar a los de la caminata? Y esa era nuestra intención. Por allá nos quisimos ir, por ahí por Santiago Texteco, un choque de frente impresionante. Yo acabé en el hospital, ahí me operaron. Pero bueno, lo quería confirmar y remembrar. Pues uno, escuché que Alejandro ya mencionó a Gustavo, la verdad es que muy querido para mí y para nosotros.
Gustavo y yo cumpliríamos años el mismo día, 1 de febrero. Y también lo quiero decir porque el otro es Pedro Hernández y hoy es cumpleaños de Pedro Hernández. Él fue el coordinador número 5, pero también lo inviten también algún día. Muy bien. Ya. Te conozco entonces, Luis Miguel, completamente. Ok, amigos, pues vamos a empezar. Antes que nada, yo quisiera tener una pregunta hacia Mauricio. Vamos a empezar como con las preguntas. Pues vaya, ¿no? O sea, con Mauricio, porque fue algo que yo viví. Y creo que es una pregunta que a lo mejor pues, muchos quisieran saber, ¿no? ¿Cuál fue la decisión o la final para hacer que las escuadras qué escuadras iban al Casbec y qué escuadras iban a ir al Kyle Rock? Ok. Volada. Ok. Español. Mau, ¿nos escuchas? No, me perdí, perdón. No escuchaba nada. Ok, te preguntaba que qué decisión, o bueno, cómo fue que tomaron tú como y tu jefatura, la decisión para que estas escuadras se fueran al Casbec y estas al Kyle Rock. ¿Qué fue eso que los hizo decidir? Estuvo súper chistoso. La verdad es que yo recuerdo que decidimos elegirlo dependiendo cómo fuéramos al elevado. Entonces fuimos a un elevado y ahí mismo en el elevado el ciclo se trataba de que los jefes, porque iban nada más jefes y jefatura, iban a decidir ellos qué escuadras iban a qué escuadrón. Y de hecho se fue así, tal cual. O sea, ahí se les preguntamos directo, porque habíamos tenido varias asesorías con Enrique Fresno, con Luis Hernández, con esas generaciones que a lo mejor lo dividieron, bueno, lo gemaron el escuadrón. Entonces, como que les preguntamos cómo ellos fue su proceso, ¿no? Lo que ellos nos dijeron fue como básicamente, pues casi nosotros lo decidimos, o sea, se fue diciendo como que solo, y mediante se cuestionaba como más o menos a dónde camino iba, ¿no? Quisimos repetir lo mismo, no queríamos como obligar a nadie, como decir, sabes que tú te quedas, tú te vas, tú te quedas, tú te vas, ¿no? Obviamente estábamos apostándole siempre a que el nuevo proyecto que era el Kyle Rock en este momento, pues tuviera como las escuadras como que menores a nosotros, bueno, al escuadrón, para que pues cualquier cosa, pues el escuadrón se quedara como pasó con el Kilimanjaro y en el Casbec, ¿no? El Kilimanjaro se quedó con algo más sólido que el Casbec y así comenzó, ¿no? Entonces, así nosotros tratamos de hacer la misma fórmula y se les preguntó, teníamos como más o menos un número, éramos 16 escuadras, me parece, o 17 creo, y ese campamento salió una escuadra más que había para también un poco de potencial más por el número de insignias que manejábamos. Entonces cada quien como que se fue formando su propio caminito, hasta cuando se hizo la postulación de jefaturas, también ahí mismo se fueron partiendo más o menos como el camino, ¿no? ¿Quién se iba a quedar como en qué proyecto y qué proyecto querías tú? Porque tampoco nunca hubo como, vas a postularte para que tú vayas para el Escuadrón Casbec o para el nuevo proyecto. No, cada quien fue como libre, ¿no? Yo recuerdo que a mí no me dejaron votar y les decía yo también que yo no quería votar porque en realidad yo no me iba a quedar, o sea, porque en realidad yo ya no me iba a quedar a ver ese trabajo y a trabajarlo, yo ya salía. Entonces era como de, pues lo que ustedes digan los voy a apoyar a la jefatura que se va a quedar, a las escuadras que se van a quedar y es la que se va a hacer. Entonces recuerdo que en el elevado fue donde decidimos qué escuadras iban. Hubo uno que otro cambio, porque al final de cuentas, muy ligero, pero hubo una que otra escuadra que cambiamos a la mera hora. Y a la mera hora también de la fogata, cuando hablamos con las demás insignias y hablamos con las demás escuadras, también por ahí también hubo cambios, o sea, pero ellos eligieron. Totalmente ellos eligieron, la jefatura no tuvo casi nada de participación, los jefes fueron los que decidieron cómo quedarse. Entonces ahí sí, eso estuvo interesante y estuvo divertido también el proceso, porque había niños, tenía Jesús Franco, creo que todavía estaba en la escuadra Ceris, era un niño fenomenal, un adolescente ejemplar para mí, de los mejores jefes que he visto en mi vida, con una edad y una madurez grandiosa y en diferencia de a lo mejor otros jefes que eran mucho más grandes, que tenían como otro tipo de visión y llevaban más tiempo en el escuadrón. Entonces competía a ese nivel, ¿no? Y el cuerpo no lo tenía como ellos físicamente, pero mentalmente era una persona grandiosa. Entonces como que te digo que había muchas versiones interesantes de cómo se pudo haber quedado, ¿no?
recuerdo más, o sea, te puedo contar más también cuando decidimos hacer la división por unidades, el qué nombres íbamos a poner, ¿no? A las unidades. Ya habíamos conocido a Arbakur y Kenef, que eran las anteriores, o sea, como que más o menos teníamos como un hilo por dónde llegar, y me acuerdo mucho que lo hicimos, no lo quiero contar aquí en un streaming porque es algo muy personal de Jefatura, pero al final de cuentas un nombre de ellos, de la unidad Rohan, viene de algún término súper raro y súper popero. Entonces, pero nadie lo sabía, nosotros no sabíamos, nada más como Jefatura. Y ese era el misticismo. Me acuerdo mucho que llegaba un niño y te preguntaba, recuerdo cuando hicimos la división, hubo el ciclo, llegaba un niño y nos preguntaba, ¿y dónde les ocurrió el nombre? ¿Qué pasó con esto? ¿O de dónde? Y contábamos una historia fenomenal, cuando en realidad no lo era, pero era como parte de esa magia, hacerles creer que en realidad esa magia era de ellos, ¿no? Esa magia era para ellos, ¿no? Entonces es algo como que a mí me ha gustado mucho y digo, ya resumiendo como todo este rollo, ellos eligieron, todos elegimos su camino. No hubo ahí un al azar, ni aventamos los dados, ni nada, todo fue consensuado y bien platicado. Bien, aquí hay una pregunta que nos hacen que no sé si alguno de ustedes haya vivido, que si es cierto que el subcomandante Marcos estuvo en la carpa de la jefatura en CEU. Yo no la viví, pero me la contaron. No. En mí Luis Cortés debe saber. Pues justamente fue en 2001 que vinieron la caravana zapatista y bueno, pues había personas, jefes y jefatura que estaban estudiando, ¿no? En CEU y les prestamos tiendas, las tiendas del escuadrón se instalaron ahí en CEU para hacer el Aguascalientes, que era la forma, o los caracoles, de la forma en la que se estaba organizando. No es que exactamente el subcomandante Marcos dirigiera, ¿no? Estuviera en la tienda, pero sí estuvieron en las islas de CEU. Ok, interesante. Bien, pues ya vamos a esperar a ver si nos hacen alguna pregunta al público, alguna pregunta que le quieran hacer pues a cualquiera de la jefatura, de los coordinadores que están aquí, cualquier cosa que les quieran preguntar, pues vamos a estar aquí atentos para ver qué preguntas hacen. Ahorita pues la primera pregunta fue la de el subcomandante Marcos, ¿no? Creo que A ver. Yo quisiera escuchar esta semana en Twitter, estuvo estallado Twitter en cuestión al MJC, estuvo como muy sonado todo este tipo de cosas, ¿no? El MJC publicó un tweet que decía que era que se declararan pro vida, y me gustaría escuchar las opiniones de ustedes, amigos. Actualízanos un poco más de esa noticia. No Platícanos un poquito más, Mau. De ese Twitter ni de, no sé, no tengo idea, no tengo opinión. Tú cuéntanos, Mau. No, nada más lo vi, pero, o sea, yo tengo varios amigos todavía en redes sociales y vi que fue una tormenta de arena cañoncísima, ¿no? Entonces, decía que el MJC en su cuenta oficial de Twitter se declara como el movimiento es pro vida. Muchas personas estuvieron como en contra de todo este tipo de cosas, así que fue algo muy, muy sonado. Y nada más. Creo que ha cambiado mucho la actualidad a la de hoy, ¿no? Yo tengo tampoco mucho que hablar del tema porque desconozco mucho y no quiero meterme en cabeza de 11 varas, pero hoy en día la actualidad sí ha cambiado demasiado. Creo que debemos de enfrentar otro tipo de cosas, ¿no? Más allá de la pandemia y todo tipo de cosas, sino enfrentarnos como sociedad. Ha habido un cambio generacional abismal y que lo medio atacamos y medio no, pero creo que esto depende mucho también de nosotros, ¿no? Como miembros, como seguir en el apoyo, seguir como constantemente en el trabajo, ¿no? Porque uno pensaría que
una vez acabando su vida dentro del MJC o dentro del escuadrón, acaba, y no es cierto, mejor que ustedes lo conocen, ¿no? El trabajo sigue, la familia sigue, los amistades siguen, la sociedad sigue. Entonces, todo esto es el reflejo que nosotros aprendimos ahí, ¿no? Entonces, este es el momento donde tenemos que aportar más en este camino. Bueno, a mí me funcionó mucho, demasiado. O sea, yo como unas palabras que les puedo dedicar a lo mejor a los que nos están escuchando, que son chavos, que son campo. A mí, en realidad, en mi trabajo y lo que hoy en día soy como ser humano, lo aprendí. Obviamente fueron las bases de mi familia, pero en el MJC y en especial en el escuadrón, fue que me terminó de dar esa formación, y me terminó de dar este tipo de bases para poder ser hoy en día lo que soy. Y les quiero decir a este tipo de chavos que nos están viendo, o las demás personas que nos ven, que en realidad no se desanimen ni piensen que están en algo malo. Están en el mejor lugar que pueden encontrar, ¿no? Porque ustedes me lo dirán, cuando nos reunimos en las reuniones de coordinadores, nos damos cuenta, ¿no? De los tipos de personas de alcance que tenemos, las amistades que llegamos a hacer, todo lo que se refleja con nuestras familias y trabajo en nuestra vida, ¿no? Eso es como que lo más esencial y lo que me deja, ¿no? O lo que me ha dejado hasta hoy en día. Yo sé que llevo menos años que ustedes, que son los que llevan más, sé que tienen muchísimo más que aportar en ese tema. Yo creo que es muy correcto lo que dices. La verdad es que, fíjense, yo creo que los que estamos aquí, los que hemos estado en Escuadrón, nos hemos percatado que las mejores amistades, las amistades más cercanas que tenemos en la vida, se fincaron en el Escuadrón. Yo recuerdo a muchos maestros en la universidad que nos decían, oigan, háganse muy amigos de sus compañeros, porque con ellos van a crecer, van a estar en contacto toda la vida. Y la verdad es que muchos estuvimos haciendo la carrera mientras estuvimos en el escuadrón, y lo que ocurrió es de que quizá nos perdimos esa parte, pero los amigos, las amistades, las hermandades que se generaron aquí en el escuadrón son magníficas. Entonces, yo creo que todas las personas que nos están viendo, todos los niños, pues la verdad es que les va a tocar esto, o sea, les va a tocar crecer, fomentarse, seguirse viendo con unos amigos que se veían todos los sábados, salvo esta época. Entonces, eso va a ser fundamental. Unos años después se van a acordar, ¿te acuerdas cuando suspendimos actividades y nos tenían viendo aquí videos y demás y conferencias? Pues así va a ser, así va a ser. Una de las preguntas que nos hacen uno por parte del campo activo, nos dice que si el pionerín en su tiempo era un aspecto de competencia o era algo más de conformismo personal y en relación a la escuadra. ¿La técnica pioneril? Pues siempre ha sido competencia, ¿no? Siempre ha sido, creo que hubo varios estilos, ¿no? De escuadras, ¿no? Que a lo mejor caracterizaban ciertas construcciones, pero al final cada escuadra tenía su estilo y cada escuadra competía con su estilo, ¿no? Y siempre como lo dicen, o sea, tratando de mejorar, ¿no? De mejorar, de no repetir, ¿no? De esa originalidad que se califica, no hacerla por hacerla, ¿no? Sino tratar de pues, echarle coco, ¿no? A las construcciones. Por ejemplo, mencionaba Miguel hace rato, ¿no? La construcción esta del edificio, ¿no? Que fue para el 15 campamento del Escuadrón Casbeck, ¿no? Era un edificio de la jefatura. Tú veías, no me acuerdo, con 15 invitados, 20 invitados, no sé, pero veías cómo acarreaban esas bases. Y tú decías, no, pues, ¿qué van a hacer, no? O sea, que van a hacer un castillo, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden, no? Porque al final la construcción de la jefatura siempre era como no se le calificaba a la jefatura, ¿no? Evidentemente. Solamente era por el gusto, por el placer, por la exigencia que con el campo, ¿no? De saber que había algo especial en las construcciones de la jefatura, que también nos cansábamos, que también amarrábamos fuerte, que no se nos olvidaban los tejidos, que también innovábamos, ¿no? Entonces, no sé, no entendí tanto la pregunta de la parte final, pero al final creo que siempre fue competencia, siempre fue mejorarnos, ¿no? Esta parte del cuando dejaremos de llamarnos Casbeck, que dice que cuando se nos olvide, ¿no?
cuando dejemos de cortar los sobrantes, en otras palabras, ¿no? Pero, o sea, cuando es esa perfección, ¿no? Ese amarre bien hecho, esa estética, que se vea bonito, ¿no? Porque al final es algo que tú estás elaborando con tus manos, digo, no sé si quepa decir lo que es artesanal, ¿no? Lo que se hace, ¿no? Tejidos, estructuras, ¿no? Me acuerdo mucho de los Highlanders, ¿no? Por ejemplo, en esos primeros campamentos de Juan José, que de repente en un campamento de troncos, toda su primer campamento, todo, o la mayoría fue con tensores, ¿no? Y revolucionó el estilo de su escuadra, ¿no? O sea, al final fue algo que marcó en ese momento, ¿no? Porque cómo podías tener la creatividad para hacer construcciones, porque eso fue al principio, ¿no? Después fueron evolucionando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este tipo de ideas, ¿no? Pues de llevar esa parte diferente a todo lo que hacemos, ¿no? A todo, no solamente en un ámbito, ¿no? Sino en un desarrollo, como te digo, integral, ¿no? Como lo dice en el objetivo, ¿no? O sea. Yo hablaría algo muy rápido. Desde que la primera intervención de Luis, que comentó de los campismos, de los bordones, etcétera, etcétera, yo lo que veo aquí es que en el escuadrón Casbeck se implementó, se quiso jugar con un tema más creativo y original. Inclusive antes se trabajaba mucho nada más el FUFE, y en el Casbeck se empezó a trabajar mucho el fufeo, ¿no? Que la O era de originalidad, y nos daba mucho el proceso creativo para desarrollar construcciones completamente fuera de lo que ya estábamos tan viciados. Y la verdad es que los campamentos con bordones eso nos lo permitían. En los campamentos con bordones no era nada más hacer unas construcciones pequeñas, ¿no? Eran construcciones impresionantes que se hacían con bordones. Entonces, realmente eso nos ayudaba mucho a fomentar la creatividad. Y la verdad es que todos los jefes que están en el momento que les toca vivir esto, nada más están diseñando y están viendo de qué forma es funcional, es estético, y el proceso creativo es impresionante. Y eso les va a traer una competencia tremenda. Tan fue así que inclusive gente del escuadrón Casbeck que estuvo dando técnica pioneril en el curso de jefes de otros escuadrones y de cadenas también. Entonces, la verdad es que se desarrolló una creatividad muy fuerte en el escuadrón que nos permitió trascender hacia otros equipos. Correcto. Bien, aquí hay otra pregunta que a mí lo personal me gustó mucho. Dice que qué campamento es más, ¿cuál campamento te marca más? ¿El primero o el último? En mi caso, el último definitivamente, porque es cuando te despides, es cuando entregas la coordinación y es un momento de término de tu ciclo en este mundo del escuadrón. Y sí, para mí, el primero, la verdad es que tengo pocos recuerdos del primero. Era más chico, pasé fríos, me quería regresar, odiaba a mi jefe, Jaime Paredes me sacó de mi sleeping porque estaba hablando en las noches, no me quería parar a las 7 de la mañana como tonto a hacer ejercicio para calentarme, yo lo único que quería era jugar. Y el último, pues es cuando entregas esto. Yo cuando me despido, para mí fue el último, fue muy doloroso porque sientes que se te acaba la vida, ¿sabes? Ya no ves otro horizonte, te encierras tanto, te metes tanto en el escuadrón y es lo que tienen que hacer, porque es una vida, es una pequeña familia. Y cuando yo me despedí y todo continuó, yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Por supuesto que después encuentras el sentido de la vida y encuentras otras cosas o más o igual de importantes. Pero respondiendo a esa pregunta, el último, yo les digo a todos, tiene que ser el más importante. Coincido plenamente. Yo también, mi primer campamento fue a los 12 años y ahí me decían, no, que no vamos a dormir, que vamos a estar construyendo toda la noche, cosas así. Yo pensé que no iba a ocurrir eso. Yo pensé que no iba a ocurrir. Y ya cuando vi que pasaban las horas y no nos dormíamos, y no nos dormíamos, y no nos dormíamos, no, hombre, o sea, ¿de qué es esto? ¿De qué se trata? Y todo lo que mencionaba Alejandro, ¿no? Pero definitivamente el último campamento, o sea,
todos los niños deben aspirar a ser coordinadores. Tienen que ser jefes, tienen que ser jefatura, tienen que ser coordinadores. No sé, aunque tengamos 100 coordinadores, sueñen con eso. ¿Por qué? Porque todo tu pensamiento se enfoca en eso y hacia allá vas. Y eso es lo que te hace crecer y como decía Alejandro, o sea, llega un momento en que hasta ahí llegaste. Y es lo más preciado. Un último comentario. Fíjense que a mí, en particular, mi última noche ya de coordinador, el campamento fue en Llano Grande. Tenía que regresar a la Ciudad de México por por el Tridente, por el nuevo Tridente. Tenía que regresar a la Ciudad de México. Era fundamental que viniera por él. Pues resulta que cuando llego a la Ciudad de México, llego a la casa de mis papás y me entero que muchos papás están hable y hable a la casa porque en ese momento tuvo las primeras exhalaciones el Popocatépetl. Entonces, los papás cuando se enteraron que yo estaba en la Ciudad de México, ya iban por mí para que yo regresara a los muchachos, regresara al escuadrón. Entonces, fue un trabajo, o sea, muy fuerte porque lo que decía Alejandro, estás soñando con tu fogata, o sea, todos los papás decían, ya tráetelos, ve por ellos, te queremos aquí, pero ya mi sueño, mi última noche de coordinador ya se estaba desvaneciendo, ¿no? Entonces, acordamos, unos papás fueron al campamento, fueron a ver que todo estuviera bien. Si todo estaba bien, nos dejaban concluir el campamento. Pero la verdad es que sí es fundamental, o sea, realmente yo agradecí que pudiera completar mi fogata. Esa noche era fundamental para el escuadrón porque ahí es donde el primer tridente y la primera bandera se ofrendaban y bueno, pues teníamos que hacer esa actividad. Entonces, la verdad es que es importante. Claro. El último campamento, voto a favor. Sí, igual, por ejemplo, yo también creo que el último es el más importante, sobre todo porque viene una transición, como lo mencionaba Alejandro. Siempre, pues, me gusta comentar esta analogía, ¿no? De una película de los 80s, Ghost, ¿no? La sombra del amor, que es un fantasma, bueno, ya es, para resumirlo, ¿no? Él se encuentra con ya como fantasma, muere, lo asesinan. Él se encuentra como fantasma, tratando todavía no se muere completamente, está ahí, entre el cielo y la tierra, y intenta, ¿no? Intenta tratar de manipular, de mover ciertas cosas, ciertos objetos, ¿no? Con las manos y con la ayuda de otro fantasma que está atorado ahí en el metro, en el subterráneo. Entonces, él ve que el otro fantasma sí puede, ¿no? Puede tirar el periódico de una persona, puede patear una lata, ¿no? Y recuerdo que rompe una máquina de cigarros, ¿no? Y puede hacer eso, puede romperlo. Y cae un cigarro y dice, quedaría todo lo que fuera por una fumada más, porque sabe que ya no puede, o sea, aunque puede hacer muchas cosas, ya no puede volver, ya no puede regresar a hacer a eso que disfruta tanto. Entonces, en ese sentido va mi comentario, ¿no? O sea, que al final ese último campamento te convierte en exmiembro, ¿no? Y como exmiembro, ya, no hay vuelta atrás. Y eso es lo que lo hace importante, ¿no? Que lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que viviste, el frío, el sudor, los proyectos, todo lo que hayas querido hacer, quedó, ¿no? Lo hayas hecho o no, ahí quedó. Quedó en tu mente, quedó en acciones. Y es ese paso, ¿no? El que hace que valores, ¿no? Porque si tú estuviéramos, pues eternos, ¿no? En el escuadrón, a lo mejor igual y pues no importaba, ¿no? A lo mejor habría el primer campamento va a ser el mejor, o el 10º, o el 20º, ¿no? Pero como te es ese parteaguas, ¿no? De decir, estás o ya no estás, ¿no? Y no hay vuelta, aunque regreses a la junta de exmiembros, ya no estás, ¿no? Es interesante esta parte, ¿no? Porque a lo mejor todavía no te toca experimentarlo, pero al final es esta parte, ¿no? Que nos dejan, ¿no? Que nos permiten tener un sueño, ¿no? Un sábado cada año, ¿no? Y que nos permite regresar y que nos permite compartir y así como ahorita, ¿no? Nos permite expresar cosas que vivimos y que nos marcaron. Pero sí, sin duda el último es el importante.
Sí, concuerdo con todos ustedes. De verdad que el último es el importante. Yo recuerdo cuando subí de subjefe, en ese momento César Osorio, que era el jefe de la escuadra, me sube y me da mi cordón de subjefe y me dice, desde hoy en adelante tienes un reloj en tu cabeza, pero va contando ya los días que no te faltan vivir, sino los que ya no vas a vivir, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho la última hora en la ceremonia de fogata cuando dividimos el escuadrón delante de toda la ceremonia, delante de todos los papás, delante de las escuadras, todo este rollo. La última hora que yo me pasé como hablando, entre presentaba y entre iba como mediando la clausura, yo recuerdo que en mi mente yo estaba así con mi relojito así de 59, 58, o sea, sabía que ya se acababa, o sea, ya se había acabado todo. Entonces, cuando llega a 0, cuando por fin se acaba mi reloj, que me despido, lo primero que hice fue salirme de la formación. Ya había visto varias veces que varios coordinadores salían, que se habían despedido, jefaturas o jefes, se iban de blanco como siempre, o como regresaba uno, ¿no? Cuando entras como nuevo, entras de blanco, tal cual, con tu pantalón de mezclilla y con un montón de ilusiones. Y te ibas afuera a enfrentar el mundo con igual, de blanco y con un montón de ilusiones para enfrentar el mundo. Entonces, lo primero que hago, salgo de la formación y voy y abrazo a mi mamá y me pongo a llorar como un niño chiquito. Pero recuerdo mucho que cuando la primera vez que yo me fui a Escuadrón, mi primera junta que me invitaron, al despedirme un sábado de mi mamá en la mañana, le di un beso, un abrazo, y esa fue la misma calidez que sentí al final. Te das cuenta que se te acabó como este sueño o esta vivencia, se acaba. Entonces termina y ya no regresa, como dice Luis, ¿no? Por más de que nos inviten a una junta de exmiembros. Qué coraje. Coraje. Fue el último. Ya no regresa. Ya no regresó. Ya no regresa. Sí, regresa. En lo que regresa, una pregunta para los organizadores. ¿Por qué nos cogieron a nosotros 4? Oh. Por pamboleros. Por los 4 somos bien pamboleros. Mau, pues. Disculpe, ya voy a apagar el internet. Es que no puedes salir a pagar ahorita los recibos de nada. Entonces te digo que es una sensación hermosa ese tipo, ¿no? El que ya no, o sea, tengamos ese tipo de cosas que nos puedan regresar, pero el saber que ya no estás detrás del telón, moviendo la escenografía, dando el ensayo y haciendo el actor principal o el secundario o el que sea, entonces eso te da una satisfacción muy grande, muy grande. Yo creo que a todos nosotros nos ha dado un cambio de vida y de percepción muy, muy cañona, ¿no? Entonces es lo que yo también les quiero compartir a los que nos escuchan, a los que ya nos dejaron de escuchar también. Quédense con eso, ¿no? Quédense que en realidad pueden cambiar miles de vidas, pueden cambiar miles de pensamientos con simplemente acción y palabras, no más. Muchas gracias. Otra pregunta que aquí en lo personal yo también me pregunto ahora es que ¿en qué momento surgió el Escuadrón de las Caras Rotas? Alejandro. No, es que no tengo idea de las caras rotas. No, por lo menos en mi generación, yo creo que le voy más a Luis, que hizo carita de yo sí sé. Venga, Luis. 14 de agosto de... Nada, no es cierto. No, pues más bien creo que vino a partir de ese audio, ¿no? Del que te hablo, ¿no? De cuándo dejaremos de llamarnos Casbeck, porque ahí se hacen varias, sí, es un común llamado, ¿no? Como una sacudida, ¿no? Al escuadrón, ¿no? Que no dejemos de ser ese escuadrón que siempre busca ser el mejor, ¿no? Independientemente de que ya lo seas, tienes que seguir siéndolo, ¿no? Y tienes que ir, o sea, no te puedes quedar sentado creyendo que eres el mejor, tienes que demostrarlo todo el tiempo, ¿no? Y eso siempre pasa, ¿no? O sea, creo que, pues sí, ¿no? La prueba también está en Alejandro, ¿no? O sea, al final, no importa que ya ganaste un campamento, una junta,
que estás pensando ya en la siguiente, ¿no? Y no quieres aflojar, ¿no? No quieres mejorar, ¿no? Al contrario, ¿no? No porque ya lo ganaste, quiere decir que ya te quedaste ahí, ¿no? Y en esta parte creo que era una frase común, ¿no? De romperse la cara, ¿no? De dar todo, ¿no? Por ese escuadrón. Yo lo escuché en esos audios, ¿no? En esos ciclos que nos ponían. Como ese recuerdo un montón, ¿no? O sea, a lo mejor no fue un mote que adoptaran, ¿no? Como tal, ¿no? Pero al final era esta parte, ¿no? El escuadrón diferente, el escuadrón el que siempre daba el extra, ¿no? Y lo vimos en los torneos, ¿no? El que te digo, ¿no? Por alguna inexplicable razón, no importa si tenías o no aliento, si estabas sangrando o no, pues me tocó ver jefes fracturados, jefes con cortadas con puntos, y seguían, ¿no? Y estaban ahí, ¿no? Y había algo que te llevaba a ir al final, ¿no? Porque al final ese era tu momento, o sea, no importaba si a lo mejor sí te podías lastimar más, ¿no? O recuperar después, eso no importa, o sea, al final es el momento y en ese momento quieres estar, y eso es lo que hacía que fuéramos diferentes, ¿no? Que ese espíritu incansable, ¿no? Ese luchar hasta el final. Okay. Yo lo mencionaba mucho hacia Alejandro. La verdad es que Alejandro, después fue el cuarto coordinador, fue Jaime, Enrique, Luis, y la verdad es que en el caso de Alejandro yo creo que es una persona muy competitiva. O sea, siempre está buscando ese ímpetu de competencia, superarse, crecer y más, y más, y más, y más. Y yo ahorita lo referí porque a mí me sorprendía que el speech ante el escuadrón de Alejandro es rómpanse la cara, rómpanse la cara, rómpanse la cara. Y entonces, no hombre, o sea, la gente, todo el campo, pues, le entraba, y le entrábamos con todo. Entonces, esto ha sido parte de la mística del escuadrón. O sea, realmente la competitividad de alguien del escuadrón Casbeck se manifiesta a través de este tipo de actitudes. Pero déjenme decirles algo. A mí hubo algo que me cambió el paradigma de rompanse la cara. Víctor Ramírez, también coordinador, ex coordinador, y espero que también lo inviten, hizo una frase que a mí me cautivó. Él trabajando en todo este movimiento de la competencia y trascender hacia el espíritu, hacia la fortaleza espiritual, manejó una frase que dijo, dejemos de ser el escuadrón de las caras rotas y comencemos a ser el escuadrón de los espíritus inquebrantables. Entonces, esto es fundamental para el escuadrón porque en todo el tiempo del escuadrón se ha manejado el espíritu, se ha manejado la mística, se ha manejado la pasión. Entonces, realmente, atrás de toda esa competencia, de ese ganar, siempre hay un espíritu, hay una motivación que es muy fuerte en los miembros del escuadrón. Entonces, yo lo que les invitaría es, pues sí, o sea, se nos ve la cara rota, pero por dentro tenemos un espíritu que ahí nos mantiene. Correctísimo. Muy bien. Bien, como última pregunta, esta es por parte del equipo de jefatura, ahorita hablando con ellos, lo comentaron. ¿Ustedes qué perspectiva tienen del equipo de jefatura actual? Empiezan los grillos, ¿no? Cri, cri. Bueno, qué complicada época les tocó a ustedes, Diego. Qué inicio de año tan pausado, ¿no? Estamos en pausa todos. Nuestro como horizonte de futuro como que aparentemente ya cambió. Y como el mundo, vamos a vivir en mundo como un mundo alternativo ya modificado en todos los ámbitos. Pero yo veo que es un tiempo oportuno de hacer estas cosas y de que ustedes sean como unos líderes también virtuales y otro tipo de personas mucho más poderosas en otro sentido. Todo lo que ves atrás son un montón de historias personales y de ellos, pero esto ya cambió, ¿sabes, Diego? Y se lo digo a ti, a José Macías y a todo el equipo. Yo creo que pueden hacer tanto ahorita,
La gente está tan ávida de estos grupos, de esta pasión, de esta manera de identificarse en algo y no perderse en realidades virtuales de juegos y de vicios y de estupideces. Y ustedes son como esta parte, o el CASB, como todos los escuadrones, tienen que ser esto que rescate al niño, al joven, y lo regrese acá a la persona a persona, ¿sabes? Y que traigan, que lo saquen de su casa, que vayan a sus casas, que hablen con las familias, que no dejen de, que no abandonen al niño y al joven metido en los videojuegos o metido en estupideces, ¿sabes? Creo que ustedes tienen esa posibilidad y yo eso es lo que esperaría. No, yo no quiero que sean ni mejores ni peores. Ya el tiempo de competencia en mi caso se terminó. Yo ya no compito con nadie. Yo ya eso se acabó. Y ustedes no busquen ser iguales o mejores o peores. Solo este tiempo creo que pueden hacer un cambio fantástico, aprovechar esto de manera fantástica, ¿sabes? Y empezaron muy bien, por lo menos en este proyecto que se los agradezco mucho. Wow. Millennial. Yo los conozco a todos ustedes, a este equipo, porque a todos los vi su primera junta, o sea, real, los vi de chamacos, ¿no? Te vi sin barba, Diego. O sea, los vi de blanco, o sea, tal cual a todos los tengo como muy grabados, ¿no? Pero tiene algo de razón y yo creo que mucha Ale García Cano en que no se comparen, ¿no? No traten de compararse con los tiempos anteriores, ¿no? Creo que lo de ustedes es lo de ahorita. Qué gran iniciativa tienen esto, no se limiten, ¿no? No se limiten yo los conozco y son grandes personas, no se limiten entonces en nada más decir que así es el camino, ¿no? Siempre ustedes, o sea, lo que estaba contando hace rato Miguel, ¿no? El escuadrón se ha caracterizado por innovar, por ser original. Hagan su propio camino, independientemente de lo que los vayan a juzgar o crean que no es lo correcto. Ustedes hagan el camino. Y dio justamente algo en el clavo Ale, ¿no? A mí la forma en cómo me invitaron varias veces Manuel y yo no quise ir porque se me hacía teto ir a un grupo de católico y se me hacía teto irme a un sábado a perderlo cuando podía descansarlo en mi casa, ¿no? Pero la persona que me invitó nunca dejó de invitarme, se hizo amigo de mi familia y fue a mi casa personalmente, ya no me hablaba de escuadrón, sino me hablaba de mi escuela, me hablaba de otro tipo de cosas, y eso fue que yo ya no quise nada más ir por ir a escuadrón, sino fui por él, porque era mi amigo y eso formó un lazo que hoy en día lo sigo viendo, lo amo y lo adoro a esta persona, entonces fomenten eso, fomenten que no, como dice Ale, no sáquenlos de los videojuegos, sáquenlos de sus casas, pero pues no a bola de insultos o de promesas falsas, sino a bola de hechos, ¿no? A bola de percepción y ser una buena persona para ellos, ¿no? O sea, darles un buen ejemplo. Entonces, ahí tienen un gran ámbito, como dice Ale también. Hoy la juventud está necesitada de buenas acciones y de otro tipo de comportamientos y de actividades, ¿no? Pues nosotros que somos el escuadrón y que somos el número uno, que le pese a quien le pese, entonces, pues qué mejor que caigan en esta casa, ¿no? Échenle muchas ganas y los adoro. Pues muchas gracias, amigos. No, adelante. Perdón, yo nada más, yo creo que tenemos ahorita una muy buena oportunidad, Diego, y jefatura, y jefes. Fíjense que hoy en día todo su campo tiene que estar en casa. Hoy tenemos que estar en casa y así nos vamos a quedar muy buen rato, ¿no? Manejen esto, o sea, en un proceso creativo, vean de qué forma se siguen cumpliendo los objetivos del escuadrón. Pues ahora del joven, del muchacho trabajando con los integrantes de su casa. O sea, sería muy bueno, o sea, vean de qué forma se van a encontrar con muchas sorpresas. Van a ver que hay muchachos que son hijos de arquitectos, de ingenieros, de doctores. Fomenten muchas estas relaciones. Creo que va a ser muy bueno. Si ustedes pueden trascender en estos momentos con los niños, en un proceso CASBEC directamente en casa, va a ser muy bueno. No pierdan esta oportunidad. Perfecto, pues muchas gracias. Todavía nos la disculpa.
no digo, danos la despedida. Falta una cosa que están comentando mucho, que cuenten la broma de los lugareños terroristas del segundo campamento. Están comente y comente. ¿Para quiénes? Especialmente, pues, dicen que lo cuente Chucho. Entonces, pero yo pues, no me Miguel, acuerdo. ¿te escuchamos? Fíjate que yo no me acuerdo. A ver, ¿qué? ¿Lugareños terroristas? Ajá, que están comentando. Yo recuerdo, creo que los lugareños nos robaron la comida. Y bueno, ese fue el problema, porque de repente amanecimos y nos robaron hachas, y nos robaron guacales, y nos robaron lámparas, y efectivamente eran los lugareños, y pues bueno, nos dejaron un poco fuera de contexto en algunas cosas. Incluso los premios se llevaron las casas de campaña que íbamos a regalar y demás. Hasta donde yo recuerdo, si eso es a lo que se refiere esa pregunta del segundo campamento. Sí, ocurrió eso y a partir de ahí pues tuvimos que tener más seguridad, hacer las escuadras pues no se fueran hasta el quinto infierno y hacer un poco más el valle y más el grupo más cerrado y hacer rondines y hacer incluso guardias, porque en algunos lugares, no recuerdo si fue Valle Bravo, no, Llano Grande, había un grupo de lugareños que tampoco eran terroristas, era una señora con una falda ahí caminando con su compadre y se llevaban las hachas y a las 3 de la mañana pues se llevaban las cosas, pero pues eso es lo que yo recuerdo nada más. Sí. Yo me acuerdo, yo era su jefe, o sea, a lo mejor como jefatura, Alejandro recuerda un poquito más situaciones de todo el escuadrón. Pues, bueno, amigos, ahora sí ya vamos a concluir todo esto. De verdad, pues los agradezco mucho que hayan tomado un tiempo pues bastante tiempo, ¿no? Casi 2 horas para esta conferencia que realmente, pues a todos nos llena, ¿no? Bueno, a mí se me erizó la piel desde que se hizo la invitación a ustedes, el escuchar su historia, de verdad. Yo me quedo algo mucho que uno de ustedes me escribió y que para Casbeck siempre se está. Entonces, pues muchas gracias por tomarse su tiempo, amigos. De verdad, se los agradezco y pues gracias a todos los que nos escucharon, los que estuvieron aquí aguantando las historias. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Al campo, a las familias. Cuídense mucho todos. Cuídense todos, por favor. Cuiden a los. Gracias, Casbeck. A todos. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Bye.